Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy. Me presento antes que nada, mi nombre es Katiuska Madrid. Eh, Como lo mencionó Juan en la presentación, soy coach y estuve hace poco realizando la certificación de prácticas eh, con Catalizando, la cual fue una experiencia súper gratificante y por eso quise tocar este tema el día de hoy, ¿no? Como parte de nuestro continuo desarrollo en el área y que para mí es una de las más importantes eh, características y destrezas que debe tener todo coach en el campo. Eh, Espero que sea de su agrado. La idea es que también sea participativo, no sea un monólogo, sino que vayamos eh, interactuando, ¿okay? Bien sea por chat o bien sea por eh, el, activan su micrófono y me hacen alguna pregunta o alguna intervención. ¿Está bien? ¿Por qué es importante la empatía en el coaching? La empatía la entendemos como la comprensión del punto de vista del otro, como si tuviésemos la capacidad de ponernos dentro de su piel. Yo sé que muchísimas veces cuando hablamos de empatía, lo primero que hacemos o que pensamos es, ah, sí, bueno, es ponernos en el lugar del otro. Sí, pero no solamente es ese concepto tan básico, ¿no? Sino cómo llego a ponerme en el lugar del otro. O sea, desde la posición de coach, desde nuestra maestría uno, nosotros debemos comenzar a hacer contacto, debemos generar ese espacio de confianza y debemos hacer que nuestro coach se sienta confiado y se sienta tranquilo de poder eh, llegar a tener la confianza suficiente de poder sentirse con nosotros de su agrado y de hacerse sentir comprendido. ¿Ok? Y para poder garantizar o poder sentirnos empáticos, llevándolo a la situación del coach, ¿no? Porque también esta destreza la tenemos que aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Eh, lo primero es estar en el aquí y ahora, estar en nuestros cinco sentidos activos. Eh, la escucha activa es la principal, porque si no logro escuchar y entender a la persona, eh, lamentablemente no voy a poder eh, eh, escuchar o poder entender lo que la persona me transmite. Adicional, debo observarla. Si bien no me lo dice hablado, me lo está diciendo con los gestos, con la corporalidad. Eh, entonces, es, es importante que nosotros eh, simplemente no es de agarrar y decir, ok, sí, está bien, te entiendo, te comprendo. eh, no, sino es estar en el aquí y ahora, es poder internalizar lo que la persona está sintiendo, casi meternos en su cerebro, como lo dice el concepto, casi que ponernos dentro de su piel para sentir lo mismo, ¿no? Y empatía es clave porque va a hacer que la persona o nuestro coachee se abra más y podamos llevar una relación desde el día uno hasta el resto de la sesión y hasta el resto de que sigamos en contacto de una forma que se sienta abierto, confiado y feliz, ¿no? Con la relación que esté llevando. Eh, para pasar, ok. Eh, la empatía la sentimos desde niños. Si nosotros nos ponemos les pongo una idea, si estamos en una sala donde hay varios niños y uno de ellos se pone a llorar, o los otros niños, o la mayoría comienzan a llorar también. Y esto funciona, y esto es porque nosotros tenemos la neurona espejo que hace ella se hace un reflejo y es contagiosa, ¿ok? La empatía hace que nosotros lleguemos a tener los mismos o a compartir o a sentir los mismos sentimientos de la otra persona. Como le dije anteriormente, es una herramienta principal junto al rapport y al lenguaje no verbal que tiene un coach profesional. Eh, digamos que para mí, por eso la considero una de las más importantes de nuestras herramientas, ¿no?
es contagiosa, como se lo dije anteriormente. Muchas veces nos sucede que si la persona está contándote o en el ambiente hay una situación de tristeza, eh, y la persona te está contando una experiencia dolorosa, muchas veces nos contagiamos con ese sentimiento, y eso es lo que hace la conexión, pues la mirada, el tono de voz, la corporalidad, el que la persona, sin decirle te entiendo y te comprendo, la persona lo palpe, pues lo viva. Eh, y como lo que está en la figura, sé exactamente cómo te sientes, porque también es, si yo he vivido una situación similar o igual, definitivamente que llego a sentir o llego a revivir ese momento sin engancharme en la emoción, porque hay que tener bien claro que es ponerme en el lugar del otro y entenderlo, pero no caer en el, o tener bien equilibrado mi manejo de emociones para no engancharme, ¿no? Sino como buen coach es poder hacer que la persona dentro de ese mismo desarrollo de la habilidad eh, vaya y conduzca hacia la solución del problema. Eh, juega un papel muy importante en el manejo de esta destreza el observador que somos, ¿ok? Si yo prejuzgo desde mi experiencia o desde mi punto de vista la situación que la persona esté viviendo, no voy a poder ayudarla a llegar a la causa raíz, ¿ok? Y puedo también entorpecer, en este caso, la relación. Entonces es clave, eh, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, pero sin prejuzgar, entender a la persona, entender el momento, entender su situación y que ella lo sienta así. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, duda? Veo por aquí por el chat. Sí, disculpa la interrupción antes de poder continuar. En realidad el tema es muy interesante. Al hablar de empatía, existe ya una confluencia que nos visualiza el aspecto subjetivo, tanto del coach, ¿no? O mejor dicho, que se aplica en el proceso, en el desarrollo del coaching. Mi pregunta está enfocada en cómo determinar, siendo coach, cómo determinar esa limitante para no caer en un exceso de empatía. Es decir, si bien es cierto, debemos tener muy en claro los criterios, ¿no? Como el acompañamiento, la escucha activa, pero ¿cuál sería ese factor o cuál sería mi evidencia para poder determinar un límite y no caer en el exceso? Ahí, gracias, Patricia. Gracias. Ahí, y me puede acompañar el equipo o Juan, pero ahí yo diría que tiene mucha relevancia el manejo de las emociones, ¿ok? Porque el hecho de ser empático no implica que siempre tienes que estar de acuerdo con el punto de vista de la persona o siempre caer bien, sino manejar la emoción y saber hasta dónde está esa línea delgada donde no dejes de ser empático, pero que tampoco caigas en el juego emocional de ser parte del problema. ¿Ok? Siento que es ahí, inclusive en la misma relación se va a ir manejando y se va a ir, eh, tú vas a medida que se conozca el coach y el coachee, tú vas a poder sentir, y la persona va a poder sentir que hay empatía, pero a su vez hay un exceso de confianza que permita que esa relación se vea afectada. ¿Ok? Patricia, respondí tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Es importante también saber que el lenguaje no es inocente, ¿ok? Eh, Todo ámbito que involucre una relación interpersonal requiere del desarrollo de la empatía, que eso era parte de lo que te decía anteriormente, pues. Eh, no evitar enganchar, pero sí comprender, y que la persona sienta que estamos para apoyarle, pues, para ayudarle, ¿ok?
Eh, y acá les coloqué una pequeña reflexión que conseguí en el material, que no necesitas ser perfecto para inspirar a otros. Deja que los demás se inspiren viendo cómo lidias con tus imperfecciones. Comprendí que no necesito haber vivido la misma experiencia del otro para entenderlo y aprender de ello. Es suficiente con tener empatía. Entonces, bueno, es súper buena esa frase que me encantó y la imagen también, porque eh, ponte en mis zapatos en vez de juzgarme. Y definitivamente es así. Muchas veces creemos que tenemos la respuesta a todo, o que como ya lo hemos vivido para nosotros es más fácil, y, y hacemos que la persona hasta se pueda sentir mal, sea nuestra pareja, sea nuestro hijo, sea nuestro jefe, sea nuestro compañero de trabajo o sea nuestro coachee. Y definitivamente nosotros en esta profesión debemos aprender a calmar ese yo número 2 y trabajar desde el consciente, activo y la escucha para poder ayudar a la persona a siempre ir a la causa raíz del problema y ser parte de la solución, ¿no? Para que se sienta acompañado en todo momento. Muchas veces cuando cerramos una sesión de coaching le preguntamos a la persona qué te llevas de hoy, ¿no? Y es bonito cuando te dicen me sentí confianza, sentí que fuiste empática, sentí que me estás entendiendo. Entonces ahí tú dices, excelente, pues, así no sea en una sesión cara a cara como era antes de todo el proceso de la pandemia, y que se hace un poco más complejo a través de esta herramienta de video. Entonces ahí sí juega un papel más que importante el poder mantener el contacto visual, el espacio, que bueno, que todas nuestras herramientas funcionen bien para evitar interrupciones y concentrarnos en lo que la persona esté en ese momento queriéndote comunicar para que puedas lograr eso, pues el enganche, la empatía. ¿Ok? Entonces, es un tema bien completo, traté de resumirlo en los puntos más relevantes, y bueno, para también hacerlo interactivo, ¿no? Entonces, los invito a participar, a aquel que quiera complementar en base a su experiencia, y hacemos también acá una conversa para seguir adelante con la actividad el tiempo que se nos reste. ¿Ok? Así es. Un tema súper interesante, sin duda que para nosotros como coaches la empatía es fundamental, como bien tú dices, a la hora de generar esta confianza con el cliente. Y no es solamente para la primera sesión, sino más bien para todo el proceso, para toda la relación en realidad. Entonces, está súper bueno y bueno, agradecerte que hayas tenido la, la gentileza de haber estado con nosotros desarrollando este tema. Invitamos a nuestros participantes que, que puedan hacer bueno, sus comentarios respecto de esto, qué es lo que han visto en relación a la empatía en aquellos casos que ya hayan tenido sesiones de coaching. Justamente ellos están, o la gran mayoría de ellos están en la etapa en que van a empezar a hacer sus prácticas, o sea, sus preprácticas en realidad, y por lo tanto van a empezar a vivir en carne propia lo que es aplicar la empatía desde el coaching. Entonces dejamos el micrófono abierto para quien desee de alguna forma participar y compartir su experiencia. Gracias, Juan, y gracias a todos, y disculpen las fallas técnicas de último momento. Hola. Hola. Hola, sí. Qué gusto, que te llamas igual que mi hermana. Es un gusto haberte oído. Muchas gracias por todos los conceptos. Definitivamente, bueno, te comento, yo pertenezco al rubro de las ventas y siempre he escuchado hablar mucho sobre la empatía, bueno, y sé lo importante que es ahora en el proceso que estamos de formación.
y qué mejor, o sea, lo has planteado muy bonito, de una manera muy didáctica y estoy muy agradecido. Sé que me va a servir de mucho. Gracias. Gracias, Freddy. Y saludos a mi tocaya, tu hermana, y bueno, a la orden. Igual luego les hacen llegar el material que espero les pueda servir. Ok, muchas gracias, muy amable. Gracias. Katy, buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Qué tal? A ver, me acuerdo, las imágenes son las primeras que se graban cuando hay una conversación así, ¿verdad? Entonces, el zapato o las zapatillas han estado simpáticas en la presentación como figura, eh, que acompañan igual a tu didáctica forma de presentar las cosas. ¿Qué pasa si nosotros en el proceso, porque ha ocurrido varias veces, qué pasa si en el proceso esta falta de empatía, uno trata digamos, de no de superarla, sino trata de forzarla para que pueda generar una especie de contacto con tu coachee? Digamos, ¿eso es saludable? ¿Eso no es posible? ¿Eso qué generaría en el fondo? Mira, si tratas de forzarla, no, bueno, primero que se siente, ¿no? A la persona con la que estás tratando o coachando se da cuenta, porque entonces si lo forzas no es empatía, sino que estás dentro de tu juicio, simplemente escuchando lo que para ti es conveniente o lo que tú quieres entender de la situación. eh, pero lamentablemente eso se nota pues en la relación. eh, cuando las personas te sienten empática es porque eh, como se los decía, el uso de los cinco sentidos se siente, pues se palpa, y más en estas condiciones que no es en persona, porque tú cuando estás en persona hasta la postura la adoptas como la del cauchí para que él sienta el espejo, sienta que estás ahí para él. Pero con el uso de la tecnología, el hecho de mantener el contacto visual o que él se siente escuchado, y que tú vayas acorde a la conversación, eso va a demostrar que te importa, que te interesa, y que estás siendo empático con la situación. Si la forzas, lamentablemente no es empatía, pues simplemente hacer la tarea, como se dice en mi país, o simplemente es tener el juicio que te está ahí dominando y sientes que tienes la respuesta, y no siempre debes que tener la respuesta, sino debes construirla en base a la relación y en base a la situación que se esté llevando en ese momento. Ok. Gracias, Katy, gracias. A ti, Carlos, saludos. Katiuska, hola, una pregunta, ¿cómo estás? Hola, Buenas Eni. noches. Buenas noches. Es totalmente importante la empatía, la generación de confianza y el rapport, la conexión que existe con el coachee, ¿no? Y el coach. ¿Cómo desde ya nuestra posición y tratando de desarrollar la empatía de manera permanente, qué tipo de preguntas poderosas están ligadas con la empatía que lo puedan llevar a que el coachee también se sienta que tiene frente a él un coach que es que está entendiendo su situación, que no lo está, digamos, como ahí dice, no consolando, aconsejando, pero que lo está abriendo nuevas oportunidades, nuevas miradas? ¿Qué Sí, tipo de preguntas, si cabe el término, ¿no? sí. Digamos que como se nos enseña, y realmente es parte esencial de poder llevar a cabo las sesiones de forma correcta, son las preguntas poderosas, ¿no? Que ellas van a ir surgiendo a medida que estás en la conversación y estás metida en el tema para De ayudar a la la señora persona Mira, a que que ya se me pueda verla viene de otro punto de vista. cuidado, mira, Eh, acá se escucha en la caca, mira, mira, Pasa que hay un poco de ruido y no escucho. Ahora sí. Eh, se me cortó el hilo. Que es importante, primero, siempre al iniciar la conversación, el saber cómo está la persona, ¿no? En ese momento. Porque
si la persona está estresada o está renuente a estar en la sesión, que eso pasa muchas veces cuando ya vas como por la tercera, cuando arranca vas muy bien, inclusive hay herramientas que te ayudan a ir construyendo la empatía y la relación como es la rueda de la vida. Ya cuando vas como por la tercera o cuarta sesión comienzan ciertas interrupciones de tiempo, de ir a la sesión, sobre todo cuando comienzas a tocar temas un poco más profundos, ¿no? Y muchas veces de esas preguntas lo primero es saber cómo está, saber que está aquí ahora, cómo se siente, abordar un poco cómo cerró la sesión anterior y el empalme con la que está en ese momento, y ayudarlos a explorar, ¿ok? No simplemente hablando desde la experiencia, sino explorar otros puntos de vista que la persona no esté, que la ayude a salir de simplemente un pensamiento que se cierre, y muchas veces es que pierdes con hacerlo, ¿ok? Invitarlo a explorar, a ir más allá de sus pensamientos o del límite que puede tener esa persona en este momento. Pues entonces muchas veces abordar lo que el para qué consideras que es importante, y son preguntas que le ayuden a salir de su zona de confort o de los límites de su pensamiento, que por experiencias previas ya prejuzga la situación. ¿Ok? Gracias a ti. Creo que tiene la mano levantada Patricia, ¿o es de hace rato, Patricia? No, tenía otra consulta, si me permites. Claro, claro, claro. Bueno, la consulta va en el sentido de acuerdo al contexto en el que nos encontramos, ¿no? Ahora manejándonos a través de la virtualidad en la mayoría de los casos, puesto que aún no se tiene el grado de presencialidad al 100%, ¿cómo aplicar o cómo generar la empatía en un proceso de coaching a través de la virtualidad, ¿no? Teniendo en consideración de que no existiría en todo el desarrollo ese contacto visual, ¿no? Que propicia ya cierto acercamiento. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, va la pregunta, ¿no? ¿Qué recomendaciones o cómo poder enfocar la generación de la empatía aplicada a esta nueva era digital, ¿no? Sí, es importantísimo. Gracias, Patricia. Yo, como les comenté, estuve haciendo las prácticas profesionales con Catalizando, y fue a través de este medio, ¿no? Cuando hice mi primera certificación sí fueron prácticas presenciales, pero luego este año ya 100% Zoom. Y clave, importante, la escucha activa, o sea, y el contacto visual, a pesar que con la cámara no ves directamente a la persona, pero mientras la persona esté conversando, el hecho que tú asientas con la cabeza, vayas acorde a lo que él te vaya diciendo, o sea, si él te hace una pregunta o está en su proceso de contarte o comentarte, evitar tomar nota porque pierdes, pierdes el contacto. Entonces de repente cuando estás en físico tomas nota, vas viendo, o sea, vas escribiendo y viendo a la persona, y no se hace una interrupción directa, pero cuando estás solamente por una pantalla, si bajo yo la mirada mientras tú estás hablando, se pierde, pues la persona puede sentir que estoy haciendo otra cosa, ¿ok? Evitar tener la mayor cantidad de distractores, sobre todo la red, como me pasó hace rato, como me pasó con la presentación, el sonido. Entonces, garantizar que todos los factores que se involucran en el momento de la sesión estén dispuestos para, ¿ok? Y hacer que también la persona esté en ese momento para la sesión. Les voy a contar una experiencia que viví en una de las presentaciones, en una de las sesiones, perdón. Comenzamos la sesión y mi coachee tenía una agenda para hacer una presentación al directorio donde ella trabajaba, y ella le da pánico hablar en público. Entonces, si bien ese no era el tema que estábamos desarrollando en las sesiones,
yo la notaba a ella desde el comienzo un poco dispersa, un poco nerviosa. Entonces cuando la abordo, o sea, le pregunto porque noté que no estaba ahí ahora, ella me comenta, es que en 20 minutos tengo, o sea, terminando la sesión tengo una presentación a los directivos y yo tengo pánico de hablar en público. Entonces yo, ¿qué hice? Porque le escuché, le dije que la entendía, y le dije que si quería, así, le podía dar unos tips o hacíamos lo que restaba de la sesión, unos 10 minutos para dejarle más tiempo libre y darle unas técnicas para presentación. Entonces hicimos unas técnicas de programación neurolingüística, de respiración, de ayudar la concentración, de cómo manejar a la audiencia desde el Zoom, y también hice la sesión más corta, pues me aboqué a esa situación que ella tenía en ese momento que no la dejaba estar, la ayudé con técnicas que para ella y las practicamos de una vez y le di tiempo antes para que se dedicara a salir de esa situación que no la dejaba estar en ese momento. Y en definitiva luego en la siguiente sesión, bueno, me escribió terminando la sesión agradeciéndome, diciéndome que lo que habíamos hecho definitivamente le había garantizado el éxito en su presentación y de ahí en adelante, cada vez que de ahí en adelante le pidieron hacer capacitaciones constantes a la empresa, entonces es decir que la persona sintió la ayuda, o sea, fui empática con ella por su situación y en definitiva la ayuda, o sea, pudo ella superar una barrera que en ese momento no le permitía, ¿no? Entonces les pongo un ejemplo de muy pequeño, pero que en definitiva a mí me marcó en mi proceso de desarrollo y de relación con la persona y a ella en definitiva se sintió súper bien, sintió completamente la empatía de mi parte como su coach y ayudó también a superar una barrera que ella tenía, que la superó inmediatamente, solo era luego más adelante vimos cuál era la causa que pudo haber detonado eso, pero en definitiva le sirvió, pues entonces eso, haber sido empática y hacerlo por el Zoom, porque yo pude haber seguido con mi sesión, que para mí era lo más importante, pero no la notaba ella que estaba en el momento. Entonces son situaciones de empatía que se van a presentar en todo momento, ¿okay? Y por eso más cuando estamos con este medio hay que hacer, si ves a la persona que está dispersa, volteándose a los lados, si la ves que está viendo el teléfono o no está físicamente cómoda o dispuesta para la actividad, lo más recomendable es ser honesto, no juzgar, ser honesto y preguntarle si tiene alguna situación o antes de comenzar la sesión que en este momento la esté distrayendo. Entonces eso es una recomendación y espero que te sirva, porque a medida que comiences con la práctica lo vas a ir viviendo, pues te vas a ir dando cuenta. También me ha pasado, bueno, por ahí está una de las muchachas con las que tuve sesiones que a veces tocan la puerta o pasa la mascota, entonces la persona se distrae y no, tranquilo, o sea, resuelve lo que tienes que hacer y seguimos, porque al final o sea, no estamos exentos de que pasen todo este tipo de situaciones, pues sobre todo porque estás desde casa. ¿Ok? Ya sé que es lo que me está haciendo interferencia. Buenas noches, Katiuska. Mi nombre es Hola. Walter Luque. ¿Me permites una pregunta? Claro, Walter, mucho gusto. Gracias. Más que una pregunta, es algo que es interesante dentro de lo que tú has hecho en la explicación, en lo que no debe hacer un coach en relación a la empatía. Okay. Un coach puede ser muy empático, pero ¿qué pasa? Hay momentos en los cuales, por ejemplo, yo tengo coaches que son ejecutivos, son gerentes, y por la experiencia de ser casi 30 años de haber sido gerente general, entonces algunos me dicen dentro de este asunto de la empatía, ¿tú qué harías, Walter? ¿No es cierto? Entonces, eso es un aconsejar. Yo contesto, ¿cómo lo harías tú? ¿O qué harías tú en este caso? O sea, va mi respuesta con una nueva pregunta hacia él. Pero también hay situaciones en algunos casos en que yo digo, esto es coach y esto es mentoría.
y trato de separar esos dos puntos porque siempre tengo esa carga que me dicen, Walter, ¿tú qué harías en este lugar, en esta situación? Entonces, trato de hacer la pregunta, pero llega un momento en que digo, mira, hasta aquí es un tema de coach y esta es una parte que te voy a hacer 2 minutos de mentoría. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Dentro de las sesiones y luego cuando comiencen con sus prácticas van a ver que hay una etapa, ya cuando estás a cierto nivel de las sesiones, que puedes permitirte, dependiendo la situación, dependiendo del contexto, puedes permitirte darle ideas a la persona con respecto a X situación que esté pasando, pero no debe ser el común denominador. Correcto. Si eventualmente el coach te dice, ¿tú qué harías? Ahí tú tienes que buscar la manera de hacerlo explorar. Totalmente de esos acuerdo. límites, porque él está teniendo una limitante, o que no quiere salir de su zona de confort, o que está tan abrumado que no ve más allá. Correcto. Entonces, y hay que enseñarlo. diferenciar siempre desde un principio el tema de coach y mentorías. Correcto, ¿verdad? Así es, tal De cual, acuerdo. tal cual. Gracias. Para ayudarlo a salir del espectro y que piense más allá, pues, que vaya más allá, ayudarlo. Correcto. De acuerdo. Muchas gracias, Katiuska. No, gracias a ti, Walter. Muy bien, Katiuska. Entonces, muchas gracias nuevamente por tu disposición, tu gentileza de estar con nosotros el día de hoy, hacerte un espacio en tu agenda ajetreada. Muchas gracias también a todas las personas que han estado el día de hoy. Hemos tenido personas de México, de Chile, de Perú. Por acá veo también, no, creo que ya se escapó, alguien de Guatemala. Bueno, catalizando non-stop en toda Latinoamérica. Así es que un gran abrazo Bueno. a cada uno de ustedes. Eh, y bueno, seguimos adelante, digamos, con la certificación y con todo lo que es la disciplina del coaching.